Bueno, pues si les parece, retomamos la sesión. Nuestro propósito, les recuerdo, era el de presentar brevemente algunas respuestas históricas a la pregunta por el hombre. Y en la primera parte de esta sesión hemos expuesto dos perspectivas antitéticas. En primer lugar, antropologías de corte materialista. Hemos puesto como versiones distintas de esta perspectiva las teorías fisicalistas y, en segundo lugar, el llamado emergentismo. Y frente a estas antropologías materialistas, otras antropologías radicalmente opuestas, las hemos denominado antropologías espiritualistas, y hemos centrado nuestro análisis en dos autores conocidos. El primero de ellos, George Berkeley, y el segundo, Hegel. Nos queda por considerar tres tipos de antropologías más, tres propuestas, tres respuestas históricas a la pregunta por el hombre. Empezaremos por los dualismos. Hay muy diferentes dualismos, como saben, que podrían ser objeto de consideración si este curso tuviera un carácter histórico más que sistemático. Pero como no es así, como lo que intentamos es centrar nuestra mirada en versiones lo más recientes posibles de cada una de estas posturas, vamos a hablar de los dualismos contemporáneos. En primer lugar, después de una presentación general, consideraremos la postura de Karl Popper, un filósofo famoso desde muy diferentes puntos de vista y además que ha tenido una enorme influencia en muy diferentes campos del saber. Y en segundo lugar, la postura de un científico, de un neurocientífico, premio Nobel en su momento, que es John Eccles. Es muy conocido y muy famoso el libro que ambos escribieron conjuntamente, El yo y su cerebro. Pero más allá de esa labor colegiada en la redacción de ese libro, que aunque ya tiene unos ciertos años de antigüedad, pues les recomiendo encarecidamente, cada uno de ellos tiene sus propios escritos en los que matiza sus posiciones, porque sí que hay diferencias, y además diferencias importantes en algún sentido, entre las posiciones de ambos. Los dualismos contemporáneos. En segundo lugar, voy a hacer una mención muy breve a lo que vamos a llamar antropología triádica. Es una perspectiva que plantea una condición tripolar en el ser humano, si podemos llamarlo así. El cuerpo, la psique y el pensamiento serían los tres conceptos que desde este punto de vista permitirían hablar del hombre, sin olvidar ninguna de las dimensiones que se supone que nos constituirían. Y terminaremos hablando de antropologías no dualistas, sino duales. Mencionaré la diferencia que hay entre ambas. Y nos centraremos en ese momento, que será el momento final de nuestra sesión, en la teoría helemórfica, que tiene origen aristotélico, pero que después ha tenido un recorrido muy amplio a lo largo de la historia del pensamiento, y de la teoría de la sustantividad, que es la posición que acerca de lo humano defendió un pensador español muy importante, Javier Zubiri, que yo creo que, si no de forma completa, sí que al menos en los más importantes aspectos es perfectamente compatible con el hilemorfismo en el sentido clásico del término. Bueno, terminaríamos la sesión pues extrayendo algunas conclusiones que no pretenden en absoluto cerrar la cuestión,
sería iluso por mi parte pretender algo así, pero sí que creo que, como comenté en respuesta a alguno de los presentes, justo antes de que tuviéramos el descanso, me parece que sí que sirve para encauzar por dónde debería ir esa reflexión, tal como yo lo veo. Bueno, pues empezamos, si les parece, con los dualismos contemporáneos. Una postura que parecería intermedia entre las anteriores, las antropologías materialistas y las antropologías espiritualistas, ambas monistas, monistas de mono, uno, una sola sustancia. El ser humano estaría conformado por una sola sustancia, de carácter material, en el caso de los monismos materialistas, de carácter, entre comillas, espiritual, en el caso de los monismos que así hemos denominado. Una postura, digo, que parecería intermedia entre estas dos y que podría supuestamente acoger las dos dimensiones corpórea y espiritual que los monismos mencionados eliminarían, cada una de ellas por su parte de manera unilateral, es el llamado dualismo. Presente en autores clásicos como Platón o Descartes, afirma que el hombre está constituido en realidad por dos sustancias completas en sí mismas, que existen cada una de ellas por sí y en sí mismas, solo que de naturaleza diversa. Una material, el cuerpo, la otra espiritual, el alma. Dicha posición resulta acorde con nuestra experiencia vivida en el reconocimiento de un mundo interior irreductible a procesos puramente físico-químicos. Y al menos en la versión interaccionista, que es la que vamos a considerar, también es perfectamente compatible con lo que la ciencia puede concluir con el debido rigor lógico a partir de sus investigaciones. Es decir, que hay un factor fisiológico en toda actividad humana, cualquiera que ésta sea. ¿Cómo se llega a esta conclusión? A la conclusión dualista, a la conclusión que propone dar razón del ser humano en función de dos sustancias de naturaleza diversa que, sin embargo, serían capaces de interactuar. El razonamiento, al menos en principio, no parece demasiado complejo. Vendría a resumirse más o menos así. Puesto que nuestra experiencia personal, histórica, cultural, nos indica que el ser humano es capaz de realizar actividades que nos son propias y que no se pueden explicar solo, exclusivamente, de acuerdo con procesos de índole corpórea, se supone que solo tendrán adecuada explicación en procesos de otra índole, de índole incorpórea. Por ejemplo, una actividad genuinamente humana, la risa. Decía ya Aristóteles que la risibilidad, la capacidad de reír, no forma parte de la esencia humana, pero sí deriva necesariamente de ella. Es decir, es una propiedad específica del ser humano. Solo el ser humano, al menos en el universo conocido, es capaz de reír. Las hienas no ríen. Utilizamos impropiamente esa expresión por las semejanzas que en alguno de los aspectos que constituyen lo que llamamos la risa existen entre determinada actividad de las hienas y la actividad de la risa tal como la entendemos en el ser humano, pero propiamente son muchas más, obviamente, las diferencias que las semejanzas. Claro, un fenómeno como la risa, sobre el que se han escrito tratados, a veces muy extensos, en la historia de la filosofía, estoy pensando ahora, por ejemplo, en un tratado de Henri Bergson sobre la risa, bastante potente, como diríamos hoy. Un fenómeno como la risa no se puede explicar desde una perspectiva unilateral. La risa tiene que ver con la dimensión corpórea del ser humano, implica la puesta en juego de determinados músculos, especialmente de la cara,
de determinadas gestualidades. Cuando uno ríe, lo hace expresándose de un modo corpóreo a través de gestos que son singulares de nuestros seres, de nuestras personas. A veces incluso los efectos sonoros que acompañan a la risa son muy característicos de nuestra personalidad. Todos conocemos a personas que ríen de una manera muy personal, casi imposibles de ser imitados. Pero por otra parte, también hay determinadas características de la risa que son semejantes en todos y cada uno de los seres humanos. Este compromiso de nuestra dimensión corpórea, de determinados músculos de la cara o de la mandíbula, el hecho de que cuando se trata de risa y no simplemente de sonrisa, vaya acompañado ese movimiento de determinados músculos de la cara, de efectos sonoros que tienen un cierto sentido, gutural, en fin. Esto forma parte de lo que llamamos la risa humana. Pero ciertamente no constituye, no da razón por entero de lo que entendemos como risa. Como lo corpóreo no sería capaz de explicar el fenómeno humano que llamamos risa, lo que pretenden estos dualismos, o por lo menos no sería capaz de explicar sin residuo, completa, perfectamente, el fenómeno tan complejo que llamamos risa, lo que presumen estos autores es que habría que buscar procesos de otra índole, no de índoles corpóreos, para dar razón de lo esencial. De hecho, que todo ser humano sea capaz de reír y que solo el ser humano sea capaz de reír, al menos, insisto, en el universo conocido, pues no puede por menos que ser significativo. Ciertamente para reír hace falta comprender, captar lo cómico, lo grotesco, el contraste paradójico entre lo real y lo absurdo. En definitiva, la capacidad para el humor, tanto para hacerlo como para entenderlo, parece trascender la dimensión meramente corpórea. Compromete procesos que tienen que ver con aspectos de la condición humana y de la realidad humana que son irreductibles en última instancia a fenómenos de carácter físico-químico. Pues ese es el razonamiento que está en la base de los argumentos dualistas. La risa vendría dada por procesos de carácter corpóreo y por procesos de carácter incorpóreo. En el fenómeno de la risa intervendrían ambas dimensiones del ser humano, y cada una de esas dimensiones con su principio ontológico les serviría de soporte de explicación última. Cuerpo, alma, materia, espíritu. Es obvio, sin embargo, que una argumentación como esta no puede considerarse concluyente. Del hecho de que una determinada actividad humana no pueda explicarse sin residuo de un modo material, no se sigue necesariamente en términos deductivos que su explicación se halle, por el contrario, en un orden inmaterial. Hay un non sequitur, de las premisas a la conclusión. Como veremos, hay otras hipótesis alternativas igualmente capaces de responder a la riqueza del obrar humano, sin incurrir en esta ruptura de nuestra condición ontológica y vital, que admite dos realidades diferentes, cada una de ellas sustantivas, cada una de ellas con carácter sustancial, existentes en sí y por sí mismas, y que luego, sin embargo, de un modo misterioso, como vamos a ver, se supone que serían capaces de entablar una relación, una interacción para dar razón
de esos fenómenos genuinamente humanos. La posición dualista más razonable y relativamente reciente es la que, en su versión interaccionista, representarían autores tan dignos de consideración como Karl Popper y John Eccles. Vamos a dedicar unas breves palabras a la posición de cada uno de ellos. Popper se declara antimaterialista y, apoyándose en su conocida teoría de los tres mundos, se muestra partidario de un dualismo de corte interaccionista. En su opinión, en efecto, la realidad toda se puede articular en tres mundos, que él denomina mundo 1, mundo 2 y mundo 3, M1, M2, M3. El M1, el mundo 1, es el mundo físico, el mundo de los objetos mensurables y sensibles, el mundo que todos aceptaríamos como real y el único que los materialistas considerarían como tal. El mundo 2, en cambio, estaría constituido por los procesos y estados psíquicos, conscientes o inconscientes, y por las experiencias subjetivas del ser humano, por ejemplo, dolor, placer. Por último, el mundo 3 sería el mundo de los productos, conocimientos y creaciones de la mente humana. Por ejemplo, las leyes científicas, las obras de arte, incluso las obras de ingeniería. En definitiva, el mundo de la ciencia y de la cultura, que según Popper constituiría en cierto modo un orden aparte y con alguna autonomía propia. Pues bien, después de distinguir entre estos tres mundos y dando por evidente que algo es real, es el criterio del que se sirve Popper para determinar qué es real y qué no es real, que algo es real si es capaz de interactuar con y producir efectos verificables en el mundo sensible, es decir, el mundo 1, Popper mostrará que también los mundos 2 y 3 pueden llevar a cabo esa interactuación y que, por tanto, habrán de ser considerados como reales, aunque sus objetos no sean objetos físicos. Por ejemplo, yo percibo, estado de conciencia del sujeto, mundo 2, que el semáforo, mundo 1, realidad física, se pone en rojo. Y actúo en consecuencia pisando el freno, mundo 1. Situación que a su vez puede alterar mi estado de conciencia y hasta mis sensaciones y expectativas, mundo 2. Si resulta, pongamos por caso, que tengo prisa. Qué incomodidad, qué mala suerte, qué inoportunidad. Con la prisa que tengo, de repente me veo obligado a apretar el freno porque se ha puesto el semáforo en rojo. Otro ejemplo. En este caso, de las relaciones entre el mundo 3 y el mundo 1, específicamente, aunque con concomitancias con el mundo 2. El conocimiento y formulación de las leyes físicas del átomo, mundo 3, empleadas como fundamento de la fabricación de una bomba atómica, pueden producir una catástrofe humana como las sucedidas en Hiroshima y Nagasaki, mundo 1. Los efectos eran visibles. Lo que a su vez provoca una sensación de frustración y profundo dolor humanos, mundo 2. Bastará entonces, de acuerdo con estos ejemplos y este enfoque popperiano, con llamar al mundo 1 sistema físico y a los mundos 2 y 3 sistema mental, para concluir que tanto lo corpóreo como lo mental son reales e interactúan mutuamente. Eso sí, Popper finalmente no se atreverá a dotar a la mente, constituida por los mundos 2 y 3, de un carácter sustancial, de algo que existe en sí y por sí mismo. Dirá que es una entidad dinámica, autoconstructiva, encarnada, autoconsciente. Son algunos rasgos que él mismo menciona y que
casi indefectiblemente nos conducen a admitir su carácter sustancial, pero ese último paso, por así decir, no se atreve a darlo, o no lo da. Quien sí da tal paso es el famoso científico australiano John Eccles. No solo se declara antimaterialista, como Popper, sino que admite un dualismo interaccionista de dos entidades sustanciales, cada una de ellas con existencia y entidad propias, alma, cuerpo o, en terminología actual, mente, cerebro. Los argumentos de Eccles se apoyan en investigaciones de carácter neurofisiológico, al fin y al cabo era a lo que él se dedicaba y por lo que mereció el premio Nobel. Al tratar de la percepción, por ejemplo, según Eccles, ningún medio neurofisiológico es capaz de explicar la unidad consciente y refleja que resulta del paso de la imagen punteada, la recepción de datos, que a través de los estímulos se transmite mediante el sistema nervioso y llega a nuestro cerebro, a la imagen integrada, cuando esos datos adquieren ya una forma, una organización, tienen un sentido que somos capaces de captar y en lo que constituye propiamente la percepción. ¿Cómo se produce ese paso de la imagen punteada a la imagen integrada? Un paso, además, que según Eccles requiere de un periodo de incubación, así lo denomina, relativamente largo, entre el instante en que el mensaje neuronal llega a la corteza cerebral y en el instante en el que se produce la percepción propiamente dicha. ¿Qué sucede en ese lapsus temporal? La única explicación que encuentra Eccles es que exista una realidad sustancial, a la que llama mente, que sería la que integraría esos datos, la que se haría cargo de la organización, del sentido y de la captación definitiva del conocimiento que a través de esos datos se transmite. Otro ejemplo. Según Eccles, tampoco hay explicación neurofisiológica de la influencia causal del pensamiento sobre la acción. Solo se podría explicar esa influencia merced a la presencia de una mente que fuera autoconsciente y que estuviera unida a los mecanismos cerebrales de tal manera que pudiera actuar sobre ellos, incluso darles órdenes. Recuerden el título del libro de Oke, de Eccles y de Popper, El yo y su cerebro. Claro, el problema está en este tipo de dualismo interaccionista, en intentar explicar en virtud de qué trámite o a través de qué medio se produce esa interacción, de lo que se supone que tienen naturaleza diversa, cuerpo, alma, cerebro, mente. El propio Popper, en alguna de sus obras, propone una hipótesis que, aunque es sugerente, una hipótesis estrictamente neurofisiológica, que aunque es sugerente, tiene parecidos problemas a los que ya en su momento, por razones muy distintas y con un sistema muy diferente, tenía Descartes con su hipótesis de la glándula pineal. Es decir, ese elemento conector entre la mente y el espíritu entre la mente y el cuerpo, ¿es mental o es corporal? Si es mental, no hemos ganado gran cosa porque no tenemos el elemento conector de la mente con el cuerpo, y si es corporal, tampoco hemos ganado gran cosa porque no tendríamos el elemento conector del cuerpo con la mente. Este es el problema fundamental de los dualismos interaccionistas, que al admitir que hay dos sustancias consistentes, cada una de ellas con su naturaleza y sus leyes propias, explicar luego cómo es posible la interacción que da lugar de todos y cada uno de los comportamientos humanos resulta extremadamente difícil. Una brevísima referencia a lo que
ya he dicho, vamos a llamar antropología triádica. ¿No se podría dar razón de la unidad y pluralidad de lo humano sirviéndonos de un tercer término que desempeñara el papel conector que estamos buscando en la integración de las dos dimensiones que nos conforman? ¿No podría existir algo así como que, algo que pudiéramos llamar lo psíquico, que sirviera de juntura entre la riqueza y heterogeneidad de lo corpóreo por una parte y de lo espiritual por otro? Cada uno de ellos a su vez con diversidad de manifestaciones. Esta es la hipótesis que, para escapar a la manida problemática e infructuosa oposición entre monismo y dualismo, algunos han propuesto y han llamado antropología triádica o ternaria. La propuesta que aquí formulo muy brevemente procede de una obra conjunta publicada en el año 1994 como consecuencia de un congreso celebrado en Francia relacionado con la inteligencia artificial, las neurociencias, la filosofía y la teología. Fíjense que 4 áreas tan diversas y tan interesantes, cada una de ellas por separado, pues lo que pretendía este congreso, en el que participaron expertos del mundo entero, era establecer lazos de relación y de conexión entre todos estos sabores. Bueno, fue dirigido por un profesor, quiero recordar, de la Sorbona de París, Michel Simon, y las referencias mínimas que ahora voy a hacer se corresponden con esa obra y concretamente con la propuesta de Simon. Cosmos, bios, logos, la materia, la vida, el espíritu, serían los 3 términos, las 3 dimensiones en la confluencia de las cuales se plantea la cuestión de la identidad del hombre y de las que éste sería heredero. Y el cuerpo, la psique, el alma, y el pensamiento serían los 3 conceptos que permitirían hablar del hombre sin olvidar ninguna de las dimensiones fundamentales que nos constituyen. Ciertamente, dice literalmente el propio Simón, la psique humana sufre y pena para integrar estas 3 dimensiones. Sin embargo, es en ellas en las que tiene que vivir su historia y su destino. Bueno, se trata, es verdad, de una idea sugerente, pero el problema es que tengo la sensación de que multiplicando los conceptos y las dimensiones constitutivas de lo humano no vamos a resolver la cuestión. Lo que por una parte podría ganarse en sutileza de matices para dar razón de nuestro polifacético y riquísimo actuar, quizás se pierda en relación con la unidad del sujeto operante. Ocurre aquí como con la manta, como suele decirse, si te tapas los pies coges frío por arriba y si te tapas la cabeza coges frío por los pies. Ciertamente multiplicas los polos, las dimensiones que constituyen al ser humano, eso te permite dar razón de todos los matices que constituyen la polifacética heterogeneidad de nuestro actuar, pero eso va en perjuicio de la unidad que todos sabemos acaba conformando nuestro ser. No actúa nuestra psique por un lado, nuestro cuerpo por otro y nuestra alma por un tercer camino, sino que al final es el hombre, es el ser humano en su unidad diferenciada, eso sí, la que tenemos experiencia que da razón de nuestro actuar. Por eso me parece que la propuesta más razonable, lo que no significa que explique perfectamente la cuestión ni dé razón de todos los problemas que se pueden suscitar aquí, es lo que vamos a llamar las antropologías duales. Tomamos como punto de partida el hilemorfismo, que es una teoría clásica, y después de presentar la teoría tomista del alma como forma de la materia, que es una versión típica de esa teoría hilemórfica de origen aristotélico, hacemos también una presentación sencilla de la llamada teoría de la sustantividad de Javier Zubiri. Y con eso cerraríamos nuestra presentación, como ven, muy sencilla y muy breve,
de las 5 respuestas que cabe dar a la pregunta por la estructura del ser humano, su naturaleza y, en última instancia, también su sentido. De lo que sí estoy convencido, en todo caso, es de que, quieran o no reconocerlo los monismos materialistas, el concepto de alma responde en nosotros a una verdad operacional. Es decir, necesitamos, para dar razón de determinadas actividades de las que somos capaces, de operaciones, de actos que tienen su propia singularidad. Y si son singulares y no se pueden explicar por completo, de acuerdo con esa base biológica, en última instancia físico-química, que decíamos es condición necesaria de nuestro obrar, pero no condición suficiente, esas actividades implicarían, en buena lógica, un fundamento ontológico distinto de la materia. Por otra parte, en mi opinión, resulta irrenunciable para toda antropología que, buscando dar razón integral de nuestra singular condición, quiera ser fiel a un auténtico humanismo, evitar caer tanto en la animalización del hombre como en su mecanización o robotización. Es decir, que lo que pretendemos, y no es fácil, es, por una parte, responder a la experiencia común, personal, al alcance de todos y cada uno de nosotros, que nos indica que hay algo en nuestro actuar, en nuestra actividad, que no se puede explicar de un modo completo y sin residuo en función de reacciones de carácter físico-químico. En segundo lugar, toca sostener, fundamentar de la manera más sólida posible lo que podríamos llamar un auténtico humanismo, ese que, reconociendo nuestra condición animal y nuestra capacidad para realizar actos, conductas que obedezcan a leyes, sin embargo, de ahí no se siga que podamos reducir la condición humana a nuestra dimensión meramente animal, o que podamos dar razón de nuestra actividad psíquica única y exclusivamente en términos de esas leyes o de esos mecanismos. A este respecto, que los argumentos clásicos en favor de la existencia y espiritualidad del alma humana coincidan con los mayores problemas a los que, por ejemplo, se ha de enfrentar la inteligencia artificial y, en última instancia, toda explicación materialista del ser humano, no deja de ser significativo. Fíjense, la filosofía clásica se creía capaz de mostrar, en virtud del principio operare sequitur esse, es decir, el obrar sigue al ser, que hay en el hombre un principio de ser y de acción irreductible a la materia, de naturaleza por tanto diversa, y creía ser capaz de demostrar que así era, partiendo del hecho de que el ser humano realiza actividades que no se pueden explicar única y exclusivamente con el concurso de la causalidad material. Por ejemplo, el conocimiento intelectual, la capacidad para elaborar conceptos abstractos, conceptos que tienen un carácter universal y que al mismo tiempo trascienden coordenadas espacio-temporales. Las imágenes que obtenemos a través del conocimiento sensible son siempre imágenes singulares, son siempre imágenes que obedecen a un aquí y a una ahora. Los conceptos que tengo acerca de las realidades tienen un carácter universal, tienen un carácter abstracto, en cierto modo se puede decir incluso que no se ven sometidas a esas coordenadas espacio-temporales, sino que trascienden esas coordenadas. Yo puedo emplear el concepto de mesa para referirme incluso a una mesa que aún no existe, que aún no ha salido del taller del carpintero. Y en el momento en el que sale del taller del carpintero y yo la veo, digo, mira, es una mesa. Mientras que la imagen que en ese momento tengo de esa mesa no existía previamente
antes de la primera contemplación de la mesa, de esa mesa en particular, y desde la perspectiva desde la que estoy observando esa mesa. Si el fruto del conocimiento sensible es distinto al fruto del conocimiento intelectual, en mi opinión no hay más remedio que tratar a ambos de manera diferente, que presumir que hay principios de carácter ontológico, facultades, que tienen también naturaleza diferente. La autoconciencia, la libertad, la experiencia moral, la creatividad artística, la vivencia religiosa. Todas estas actividades son las que la filosofía clásica consideraba como punto de partida de una demostración de la existencia en el ser humano de un principio irreductible a la materia, solo extrínsecamente dependiente de la materia de acuerdo con nuestra condición de espíritus encarnados, de acuerdo con nuestra condición corpórea, pero en última instancia intrínsecamente independiente de la materia. Y estos argumentos, digo, quizás no sea casualidad, estas actividades son las que resultan más difíciles de afrontar por parte de los expertos en inteligencia artificial, de reproducir, incluso de imitar. Pero ¿cómo dar razón de nuestra estructura metafísica dual, de manera que nos veamos libres de los inconvenientes y amenazas apuntados en las anteriores hipótesis, particularmente en las antropologías dualistas? ¿Cómo hemos de responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Aunque no sea original ni esté libre de cierta oscuridad, por otra parte comprensible, dada la misteriosa condición de lo que Jacques Maritain llamaría el espíritu en su condición carnal, la respuesta que me parece mejor y más razonable, la más acorde con nuestra experiencia vivida, enteramente compatible con los conocimientos científicos, la más capacitada para esclarecer la riqueza y unidad del hombre, así como para sustentar la vida humana y para promover un auténtico humanismo, es la hipótesis tomista del ánima, forma, materia. Permítame explicar muy brevemente esta hipótesis sin ocultar las dificultades que, por otra parte, también se ve obligada a enfrentar. Santo Tomás define al hombre desde el punto de vista metafísico como unión sustancial de dos principios entitativos, el alma y la materia prima. Es dicha unidad la que existe realmente. Como ha precisado Ruiz de la Peña, en el hombre concreto no hay espíritu por un lado y materia por otro. El espíritu en el hombre deviene alma, que no es un espíritu puro, sino la forma de la materia. La materia en el hombre deviene, entre comillas, cuerpo, que no es una materia bruta, sino la materia informada por el alma. Alma y cuerpo, por tanto, no son, como quería el dualismo, sustancias completas y distintas que se unen accidentalmente para conformar una tercera sustancia, que llamaríamos ser humano. Son sustancias incompletas que en unión íntima, que en unión sustancial, conforman la sustancia completa que denominamos hombre. Y cada uno de ellos, alma y cuerpo, dice relación al otro, aunque en sentidos diferentes. Así, en cuanto que principio estructurante, determinante y núcleo informador de la materia, el alma humana sería de naturaleza inmaterial, pero no constituye todo el hombre. Ni el alma es el hombre, ni se puede decir que en ella radique propiamente la dignidad de nuestro ser personal. Más aún, para el alma humana, su condición espiritual es inseparable de su carácter esencial como principio informador de la materia. Es espíritu informando,
e informa en tanto que espíritu. Por lo que hace al cuerpo, aunque viene a ser el resultado de la función informante del alma sobre la materia, lo estructurado y determinado por aquella, no se puede concebir en modo alguno como un elemento instrumental o como base de operaciones del espíritu humano. Es su modo de ser propio, si se quiere, su autorrealización espaciotemporal. El cuerpo humano, en efecto, es sin duda cuerpo, pero sobre todo es humano. Lo que con ello queremos manifestar es que, como por otra parte resulta accesible desde un punto de vista fenomenológico, el cuerpo humano no es pura exterioridad, es también exteriorización de una intimidad que no ocupa espacio. Es el cauce de manifestación de nuestras personas. El cuerpo humano es nuestro campo de expresión e intervención en el mundo, nuestra forma de presencia en él, el lugar, entre comillas, en el que nos comunicamos con los otros y nos damos a conocer. De hecho, cuando vemos el cuerpo de un ser humano, no vemos un simple objeto, vemos algo en lo que se nos hace presente todo su ser. Se podría decir que la corporalidad nos presenta de golpe el cuerpo y el alma, es decir, a toda la persona, en unidad indisoluble. Así cree Santo Tomás poder dar razón de la relación entre el espíritu y la materia, que tiene en el hombre su más patente expresión de unidad y que nos constituye en el ser. También, con expresión de Ruiz de la Peña, el hombre entero es, en definitiva, alma y a la vez cuerpo. Es alma en cuanto totalidad una dotada de interioridad. Es cuerpo en cuanto que tal interioridad se visibiliza, se comunica y se despliega históricamente en el tiempo y en el espacio. Por otra parte, aunque en la argumentación tomista lo prioritario en la caracterización de cuerpo y alma es atender a su distinta función, esta diversidad conlleva también, como es lógico, una esencial diferencia entitativa entre ambos. En definitiva, el hombre es un ser psicocorpóreo, una unidad sustancial constituida por dos coprincipios metafísicos esencialmente distintos que se relacionan entre sí como la potencia y el acto, como la materia y la forma. Aunque la terminología es distinta y la perspectiva tiene un matiz también diferente, creo que esta teoría podría ser compatible con la explicación que sobre la cuestión ofrece un filósofo español de nuestro tiempo, Javier Zubiri. Termino la presentación de estas propuestas históricas de respuesta a la pregunta por el sentido y la estructura del ser humano con una referencia breve al planteamiento zubiriano. Para este pensador, la vida humana tiene el carácter de lo que él llama sustantividad. El ser humano es un ser sustantivo. ¿Qué quiere decir con este término? Para comprenderlo mejor, hemos de remontarnos brevemente a la noción de sistema, que aunque tiene origen científico, se ha aplicado últimamente en el ámbito filosófico. Un sistema no es un mero agregado de propiedades, es algo distinto. En un sistema o sustantividad, las propiedades tienen referencia unas a otras, de modo que cualquier alteración en una de esas notas afecta a la totalidad del sistema. ¿Qué es lo que sucede en el caso del hombre? Según Zubiri. En primer lugar, habría que decir que la sustantividad humana posee un conjunto de notas parcialmente comunes con los animales superiores. Son las notas orgánicas que constituyen lo que llamamos cuerpo humano. Pero también tiene un conjunto de notas parcialmente distintas de las de un animal superior. Son las notas psíquicas, a cuyo conjunto es a lo que llamamos psique humana. De este modo, psique y cuerpo, que según Zubiri no serían sustancias en el sentido propio de la palabra, tampoco sustantividades yuxtapuestas o unidas, son subsistemas
parciales de notas de la sustantividad humana. No hay, dice literalmente, unión, sino unidad sistemática. En virtud de todo esto, y esto es lo más importante de cara al dualismo, no se puede decir que haya una acción de la psique sobre el cuerpo, ni del cuerpo sobre la psique, sino una acción única que es siempre psicocorpórea. Eso sí, con dominancias distintas en unos casos de las notas corporales y en otros de las notas psíquicas, dependiendo de la actividad de la que hablemos. Por consiguiente, ni lo psíquico ni lo corpóreo son sistemas independientes, son subsistemas, momentos parciales y abstractos del único sistema que es el organismo humano, sustantividad psicocorpórea. Bueno, vayamos concluyendo. Sea como fuere acerca de todas estas hipótesis que intentan dar razón del humano, me parece importante hacer notar que para decidir acerca de ellas y de su valor no basta con atender solo a nuestro comportamiento. Lo que el ser humano es, lo que cada uno de nosotros somos y cómo somos, no puede deducirse sin más a través de la observación objetiva de nuestra conducta o de nuestra exterioridad. Hay un mundo interior en el que el ser humano puede sumergirse, ensimismándose, que es tan real como el que se percibe desde el exterior y corresponde a nuestra corporeidad. Un mundo que a menudo anima nuestras acciones dándoles el espíritu que más propiamente las define. De hecho, la más inquietante y decisiva pregunta que el ser humano puede hacerse es una pregunta que surge desde los más íntimos recovecos de su naturaleza. La pregunta por el sentido último de lo real, en especial de la singular realidad de nuestro propio ser. Más allá de la búsqueda del qué, del cómo o del por qué, que encuentra en la investigación científica su más natural y probablemente su mejor aliado, lo que aquí se plantea es el para qué. ¿Para qué trabajo y hago lo que hago? ¿Para qué me esfuerzo e intento dar lo mejor de mí mismo? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué vivir? ¿Para qué morir? Es el sentido de lo que uno hace o vive, su razón de ser o causa final, lo que transforma esa vida en algo que merece ser vivido, lo que nos sirve de alimento en el camino de la existencia, lo que nos incita a hacer planes y a tener expectativas. Y cuando el sentido del que hablamos tiene un carácter verdaderamente radical, fundante, lo que nos sostiene e impulsa en todo momento, sin que nos conformemos nunca con el mero sobrevivir. En general, para toda cuestión referida al hombre, aunque en este caso quizás pueda verse de un modo particularmente nítido, la búsqueda de una respuesta requiere de un enfoque totalizante acerca de la vida y de la persona humanas, que exige de análisis e investigaciones complejos y de carácter inter- y transdisciplinar. Voy a ir aquí apuntando a lo que al principio decía en respuesta a una pregunta de alguno de ustedes justo antes del descanso. Olvidando estos requerimientos de atender a la complejidad del humano, de hacer análisis e investigaciones complejos de carácter inter- y transdisciplinar, algunas personas, entre ellas se encuentran muchos adalides de la inteligencia artificial, confían en que la ciencia y la tecnología y el tipo de racionalidad que fomentan cuando son interpretadas en clave de reduccionista sean capaces de proporcionar ese sentido. Llegará un día, se oye a veces decir desde esta perspectiva a ciertos profetas de un hipotético paraíso tecnológico futuro, en que, quizás no para nosotros, pero sí para alguna especie que forme parte de nuestra progenie, todas las preguntas sean contestadas y la mayor parte de los problemas que hoy acucian al mundo sean resueltos. Los pensadores más avisados, honestos y perspicaces, sin embargo, hace ya tiempo que dejaron de poner su confianza en una respuesta de este tipo. No porque el progreso científico y tecnológico no sea útil, sino porque, por su propia naturaleza y propósito, no puede dar respuesta a cuestiones de carácter totalizante como esta. Lo cierto es que ni la ciencia ni la tecnología se preocupan por el sentido de las cosas,
pues una pregunta de este género implica la admisión de causas finales que no caben dentro del método científico. Eso no significa, conviene insistir en este punto, que la indagación acerca de cuestiones tan profundas e importantes pueda dejar de tener en cuenta esos avances que han supuesto una mejora evidente de las condiciones de vida humanas, ni los conocimientos que ellos nos han proporcionado acerca del hombre, pero tampoco debe obviar el fruto propio de la reflexión histórica, pues el hombre es un ser histórico y la historia de la vida de cada hombre no es realmente disociable de la historia del género humano, ni los cambios de toda índole, sociales, políticos, económicos, que ha experimentado la situación en la que se enmarca nuestra condición en los últimos decenios y que atañen a nuestra dimensión cultural. Llevar a buen puerto esas investigaciones requiere, por tanto, la articulación de los saberes humanísticos con los científico-técnicos. Si nos quedáramos solo con esta idea, creo que habríamos avanzado ya enormemente. Como ha dicho un eminente pensador español, no se debe aceptar como un dato insuperable el dualismo entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza, que es expresión del fracaso histórico de la razón racionalista. Pues aunque es cierto que tienen un objeto de estudio, un ámbito de competencias y una metodología propios y distintivos, tanto unas como otras pueden y deben abrirse a una comunicación interdisciplinar capaz de armonizar una nueva visión del mundo con una imagen justa y operativa del ser humano. Para ello, las ciencias positivas habrán de liberarse del yugo cientificista y las humanidades de la vanidad culturalista, de modo que ambas, en diálogo permanente, puedan acceder más lúcidamente a las dimensiones decisivas de la vida personal y social. Junto a la reflexión e interpretación de los datos proporcionados por las ciencias experimentales e incluso por las llamadas ciencias humanas, desde el enfoque que aquí estoy esbozando, habríamos de plantearnos también otras importantes preguntas. ¿Qué queremos para el hombre, para todos y cada uno de nosotros? ¿Cómo nos vemos desde la perspectiva no solo de nuestra conducta, sino de nuestros deseos y aspiraciones últimos, inquietudes y temores? ¿Cuál es el valor que ha de otorgarse en el análisis antropológico a la introspección y al diálogo interpersonal, en complementariedad con la observación externa y el llamado método científico? ¿Qué incidencia práctica pueden tener o han tenido las diferentes hipótesis que han querido dar razón de lo humano? O en fin, ¿qué concepción del ser humano se halla implícita en el modo en que los profesores o los padres impartimos nuestras asignaturas, nos relacionamos con los alumnos y los colegas, educamos a nuestros hijos o ejercemos las responsabilidades propias de nuestra profesión y o nuestra paternidad? La cuestión antropológica, termino, ha de ser afrontada, por tanto, por caminos y modos tan plurales como los que la riqueza de nuestro objeto exige y tan variados como aquellos a través de los cuales nuestra propia condición se expresa, en lo personal y en lo social, en la experiencia científica, pero también en el decurso de la propia vida, como resultado, en definitiva, de lo que podríamos llamar una fenomenología integral del conocer y del ser humanos. Muchas gracias. Bueno.